Mi nombre es Sara, una artista digital de profesión y hogareña por elección. Me enorgullece mucho mi trabajo y siento el mismo orgullo por la pequeña pero acogedora casa que poseo. Por eso fue tan significativo para mí dar el gran paso, el matrimonio. El que elegí para este viaje transformador fue Mark, un hombre corporativo con una actitud que podía llenar una habitación. Parecía perfecto, encantador, inteligente y de una familia respetable. Pensé que había ganado la lotería. Pero como dice el refrán, no todo lo que brilla es oro, y mi boda fue el primer lugar donde vi el deslustre en lo que pensé que sería una vida dorada. Desde el principio planificar la boda parecía una lucha por el control entre yo y mi futura suegra, Alice. Era una mujer de mentalidad tradicional con una propensión a hacer comentarios pasivo-agresivos. Insistió en una boda lujosa y anticuada, sumergiéndome en un mar de arreglos florales, decoraciones de mesa y desconfortables tradiciones familiares. El día de la boda, mi ansiedad estaba por las nubes. Había logrado mantener una apariencia alegre, pero en el fondo, sabía que algo no iba bien. Mark parecía distante como si fuera un espectador en su propia boda. Pero lo que realmente me dolió fue el comportamiento de Alice. Al salir del coche con mi cuidadosamente elegido vestido de novia, sentí la mirada de Alice examinándome de arriba a abajo. Se acercó y con un tono lo suficientemente frío como para helar a cualquiera, dijo: «Oh Sara, qué feo tono de blanco tiene tu vestido. Realmente no favorece tu tez». Me sonrojé. Tuve que hacer un gran esfuerzo para mantener una sonrisa en mi rostro. Miré a Mark, esperando que interviniera, pero él permaneció en silencio, mirando hacia otro lugar. «Mamá, vamos a pasar el día», dijo finalmente con un tono tan despectivo que sentí como si me hubieran abofeteado. Dentro, la tensión solo aumentó. Alice parecía decidida a encontrar defectos en todo, desde la música hasta la comida. En un momento se tomó la libertad de darle una charla a mi hermana pequeña sobre sus modales en la mesa, una niña de 12 años que ya estaba nerviosa por el gran día. «Alice es solo una niña», intervine, tratando de mantener la voz firme. «La disciplina comienza desde joven», replicó, mirándome como si yo fuera la que necesitara disciplina. Durante el brindis Alice apenas disimuló su desdén. Se levantó copa en mano y dijo: «A Sara y Mark, que tengan una vida llena de tanta alegría como este maravilloso día». Sus ojos se encontraron con los míos, y supe que «maravilloso» estaba lejos de lo que tenía en mente. De nuevo busqué el apoyo de Mark. Él levantó su copa pero no dijo nada, evitando mi mirada como si el amor que decíamos sentir fuera una mentira en la que ambos habíamos decidido vivir. Fue entonces cuando me di cuenta, en este matrimonio estaba sola, atrapada entre un hombre que se negaba a defenderme y una suegra decidida a hacerme la vida imposible. El día que se suponía marcaría el inicio de nuestro felices para siempre, se sintió más como el prólogo de un cuento sombrío. Mientras nos íbamos a nuestra luna de miel, sujetando mi ramo como un escudo contra las batallas por venir, me di cuenta de que esta boda era un presagio, un preludio de la lucha que se avecinaba. Mark estaba físicamente a mi lado, pero en todos los aspectos que importaban, estaba horriblemente y desesperadamente sola. Así comenzó nuestro matrimonio con los siniestros matices de una boda que no era realmente una boda, sino un teatro de pretensión. Poco sabía yo que esto era solo el comienzo y que lo peor estaba por venir. Después de la boda y una luna de miel extrañamente apagada, Mark y yo nos mudamos a mi casa. Al principio estaba emocionada. Siempre había imaginado la vida matrimonial como una serie ininterrumpida de momentos tiernos y risas compartidas, una luna de miel interminable. ¡Qué ingenua era! No había contado con Alice, quien parecía ver mi casa como un territorio enemigo que necesitaba conquistar. A las pocas semanas de nuestro matrimonio, Alice comenzó a visitar regularmente, llegando sin previo aviso y abriendo la puerta como si fuera suya. Cada visita era como un torbellino de críticas y comentarios pasivo-agresivos que convertían mi tranquilo hogar en una zona de combate. En una de esas ocasiones, acababa de preparar la cena, siguiendo cuidadosamente una receta que había encontrado en línea. Estaba emocionada de compartirla con Mark. Pero cuando Alice entró, echó un vistazo a la comida y frunció el ceño en señal de desaprobación. «Sara, ¿cuándo aprenderás a cocinar como una verdadera esposa?», dijo con desdén, examinando la lasaña como si fuera un experimento científico fallido. Apreté la mandíbula, obligándome a sonreír. «Es una nueva receta». Pensé que a Mark podría gustarle algo diferente.
Alice sonrió con suficiencia. Mark ha estado comiendo mi comida durante años. No sabrá qué es la buena comida si sigues sirviéndole esto. En ese momento esperaba que Mark me defendiera, que le dijera a su madre que apreciaba mis esfuerzos. En lugar de eso tragó un bocado de lasaña y, casi mecánicamente, asintió con Alice. Mamá tiene razón, Sarah. La lasaña está un poco seca. Sentí un nudo en el estómago. La traición de Mark dolía 1000 veces más que la crítica de Alice. Una noche Alice fue aún más lejos. Había redecorado el salón, colocado nuevas cortinas y organizado los muebles de una manera que maximizaba el espacio y la comodidad. Estaba bastante satisfecha con el resultado. Pero Alice tenía otras opiniones. ¿Quién eligió estas cortinas? No combinan en absoluto con los muebles, declaró, mirando la tela como si estuviera contaminada. Yo las elegí, en realidad. Pensé que añadían un poco de color, respondí con la voz temblando más de lo que me hubiera gustado. ¿Color? ¿Es eso lo que le llamas? Yo lo llamo un desastre, replicó Alice, riendo como si hubiera dicho algo profundamente ingenioso. Mark, que estaba hojeando una revista, levantó la vista brevemente y dijo, quizás mamá tiene razón, Sarah. Quizás podrías usar su ayuda para elegir el próximo juego. Por supuesto que sí, intervino Alice con una sonrisa satisfecha. Después de todo, tengo años de experiencia en hacer de una casa un hogar. Sus palabras, pronunciadas con ese tono suyo tan irritante, me sonaron como una bofetada. Esta era mi casa, un lugar que había construido mucho antes de que Mark o Alice entraran en ella. Sin embargo, estaba siendo colonizada, una crítica a la vez, y la persona que se suponía que era mi compañera en este viaje por la vida estaba ayudando y respaldando la invasión. Fue entonces cuando me di cuenta, si el hombre que juró estar a mi lado no solo permitía este sabotaje emocional, sino que participaba activamente en él, entonces realmente estaba sola. Pero incluso en ese momento de dolorosa claridad, no podía comprender la profundidad de mi aislamiento, hasta dónde llegarían estas dos personas para destrozar el refugio que había construido. Así que en medio del campo de batalla que se estaba convirtiendo mi hogar, seguí esperando que las cosas mejoraran, que Mark finalmente se pusiera de mi lado, que Alice se cansara de su propia amargura. En retrospectiva, debería haber sabido mejor. Porque el siguiente golpe estaba a punto de llegar, un golpe que irrevocablemente rompería el inestable suelo sobre el que se asentaba mi matrimonio. La idea de que las cosas no podrían empeorar era una ingenuidad que ya no podía permitirme. Y justo cuando pensaba que me había acostumbrado a mi nueva normalidad, ocurrió lo impensable. Una tarde Alice apareció en nuestra puerta, no solo con su habitual bolsa de condescendencia, sino con maletas, cajas y lo que parecía ser la mitad de su casa a cuestas. He decidido mudarme, anunció, abriéndose paso hasta el salón. ¿Perdona? ¿Mudarte? Con nosotros, tartamudeé, dirigiendo la mirada hacia Mark, que parecía sorprendentemente impasible ante esta noticia. Bueno, sí. Me estoy haciendo mayor y me gustaría pasar más tiempo con mi hijo, dijo Alice, comenzando a desempacar sus cosas como si la decisión ya estuviera tomada. Miré a Mark, mis ojos prácticamente gritándole que hiciera algo. Mark, ¿puedo hablar contigo un momento? Lo aparté, mis manos temblaban por la mezcla de ira e incredulidad. Mark, esto no puede suceder. No puede simplemente mudarse. Nuestro matrimonio ya está bajo presión, y su presencia aquí lo hará imposible de reparar, le susurré con urgencia. Mark suspiró, mira, es mi madre, Sarah. Necesita estar más cerca de su familia ahora. Tenemos que adaptarnos. ¿Adaptarnos? He estado adaptándome desde el primer día, Mark. ¿Cuándo te adaptarás por mí? ¿Cuándo defenderás nuestro hogar, nuestro matrimonio? Las palabras salieron de mí como un dique que se rompe. Mark apartó la mirada, evitando mi mirada. Ya está aquí, Sarah. Sería grosero pedirle que se fuera ahora. Y ahí estaba. Alice se mudó y con ella llegó una pesadilla que no había osado imaginar. Cada día era una nueva batalla. Criticaba cómo organizaba los muebles, cómo lavaba la ropa, incluso cómo respiraba. Y cada vez Mark permanecía en silencio, su apatía dando pie a su comportamiento abusivo. Pero no eran solo las críticas y quejas diarias las que me agotaban, era el evidente placer que sentía al hacerme miserable. Un día, mientras limpiaba la casa,
descubrí una bolsa de medicamentos recetados escondida en el armario de la cocina. Píldoras para la ansiedad, la depresión y trastornos del sueño. Al confrontarla sobre ello, explotó. ¿Quién te crees que eres, husmeando en mis cosas? No eres nada, una invitada en la vida de mi hijo, y no tienes derecho a entrometerte en mis asuntos privados, gritó. ¿Un invitado? En mi propia casa. La audacia era asombrosa. Pero lo que fue aún más asombroso fue que Mark, quien había escuchado toda la conversación, eligió ese momento para intervenir. No en mi defensa, sino en la de ella. Sara, si mi madre dice que son asuntos privados, entonces son privados. No te metas, reprendió, eligiendo nuevamente el lado incorrecto de un claro límite moral. Fue una traición demasiado grande para comprenderla completamente, y me encontré anestesiada, incapaz de reaccionar. Fue entonces cuando me di cuenta, Alice no era solo una suegra hostil, era una depredadora, desmantelando sistemáticamente mis defensas y reclamando mi vida como su territorio. ¿Y Mark? No estaba distante o indiferente, era cómplice, ayudando activa o pasivamente en la destrucción de nuestro matrimonio. En ese momento, al ver la sonrisa triunfante de Alice y los ojos evasivos de Mark, tomé una decisión. No sería solo una espectadora en esta tragedia, tomaría control de mi vida, incluso si significaba alejarme de las personas que se suponía debían ser mi familia. Pero resultó que el destino tenía otra sorpresa para mí, una que finalmente me impulsaría a actuar y poner fin a la farsa en la que se había convertido mi vida. En las semanas posteriores a la ocupación no invitada de Alice en mi hogar, mi vida se convirtió en una pesadilla viviente. La constante vigilancia, las críticas mezquinas y la siempre presente sombra de mi suegra hicieron que cada día fuera un ejercicio de supervivencia emocional. Su reinado de terror pasó de simples comentarios sobre mi cocina y decoración a incluir ataques personales sobre mi apariencia, mi inteligencia e incluso mi valía como esposa. Una noche, mientras todos estábamos en la sala, Alice comenzó a criticar otro de mis fracasos. Esta vez fue mi carrera, o según ella, mi falta de una. Sabes, una buena esposa aportaría más que solo mala cocina a su familia. Un trabajo no estaría mal, ya sabes. No es que estés calificada para algo valioso, dijo con desdén. Aunque sus palabras eran como dagas, no podía dejar que me viera herida. Tengo un trabajo, Alice, repliqué, y mi ingreso es tan crucial para este hogar como el de Mark. ¿De verdad?, preguntó arqueando una ceja. Entonces, ¿por qué vivimos en tu pequeña y desgastada casa en lugar de una que refleje la dignidad de mi hijo? Antes de que pudiera responder, Mark, quien estaba absorto en su teléfono, intervino. Mamá tiene razón, Sara. Podrías estar haciendo más. Podríamos estar mejor. Fue como un golpe bajo. Cada sílaba era una traición, cada palabra una nueva grieta en el ya frágil cimiento de nuestro matrimonio. Mientras luchaba por contener las lágrimas, Mark se levantó, dando una palmada en la espalda a su madre mientras salía de la sala, dejándome sola con la loba que había infiltrado mi vida. Con Mark fuera, Alice se acercó y susurró, verás, él siempre será mi hijo. Tú eres solo la chica con la que se conformó. Me di vuelta, mi cuerpo temblaba por una mezcla de furia y humillación. Mis ojos se posaron en nuestra foto de boda, un momento escenificado de falsa felicidad. ¿Cómo había terminado aquí? ¿Cuándo se había convertido mi historia de amor en un grotesco teatro de crueldad? La pesadilla se intensificó cuando un día, encontré algo alarmante mientras limpiaba la cocina. Un pequeño paquete de pastillas no identificadas estaba escondido detrás de los frascos de especias. Mi mente corría por las posibilidades. Cuando confronté a Alice al respecto, su reacción fue explosiva. ¿Cómo te atreves a invadir mi privacidad? Insolente, no es asunto tuyo, rugió, su rostro enrojecido por la ira. Por primera vez, no me contuve. Esta es mi casa, Alice, y lo que estás haciendo es ilegal. Esto también me afecta. Justo entonces Mark entró a la habitación, visiblemente molesto. ¿Qué está pasando aquí? Pregúntale a tu esposa. Se ha convertido en una detective, husmeando las cosas de los demás, escupió Alice, lanzándome una mirada venenosa. Mark se volvió hacia mí, su voz helada. Sara, ¿por qué no puedes dejar las cosas como están? ¿Por qué estás causando problemas? Fue entonces cuando me di cuenta, no había equipo en este matrimonio. Mark no solo no me protegía, estaba activamente del lado del enemigo.
Me sentía como una extraña en mi propia casa, asfixiada por el peso del desdén combinado de ambos. Pero lo que ellos no sabían es que sus acciones solo estaban fortaleciendo mi determinación. No sería intimidada. No dejaría que me rompieran. Sobreviviría a esta pesadilla y saldría más fuerte. Y como pronto se descubriría, tendría una oportunidad inesperada para darle la vuelta a la situación y finalmente, recuperar mi vida y mi autoestima de las garras de esta alianza impía. El amigo de Mark, Jake, estaba organizando una fiesta, y a pesar de mis reservas sobre aparecer en público como la pareja feliz, prácticamente me obligaron a asistir. Tal vez parte de mí también quería un breve respiro, una noche libre de la persistente pesadilla en la que se había convertido mi hogar. Vamos, Sarah. Nos hará bien. Necesitamos un descanso, insistió Mark, sus palabras eran más una instrucción que una solicitud. Llegamos a la lujosa casa de Jake y, durante la primera media hora más o menos, todo parecía normal. La gente reía, las copas tintineaban y la música llenaba el aire. Pero a medida que avanzaba la noche, me di cuenta de que Mark estaba cada vez más distante. Se mezclaba pero más con otros que conmigo y cuando lograba atrapar su mirada, parecía casi irritado por mi presencia. Luego Mark desapareció. Un momento estaba ahí, y al siguiente se había ido. Después de buscar sin éxito entre los invitados, comencé a revisar las áreas menos pobladas de la casa. Fue entonces cuando lo escuché, una risa suave, seguida de una voz que era indiscutiblemente de Mark. Mi corazón se hundió incluso antes de llegar a la puerta de la que provenían los sonidos. Tomando una profunda respiración para prepararme para lo que se encontraba más allá, abrí la puerta. Ahí estaba él, Mark, entrelazado con otra mujer. Ninguno de los dos notó mi entrada durante lo que pareció una eternidad. Cuando finalmente lo hicieron, la mirada en su cara no fue de culpa o arrepentimiento, fue de molestia. Sarah, ¿qué diablos? ¿No has oído hablar de llamar antes de entrar? Mark exclamó como si yo fuera la que estaba equivocada. ¿Llamar? ¿En serio? ¿Qué estás haciendo, Mark? Mi voz temblaba, no de tristeza, sino de una ira ardiente. Solo me estoy reuniendo con una vieja amiga, respondió, una sonrisa burlona reemplazó su molestia inicial. El cuarto giraba alrededor de mí. ¿Reuniéndote? ¿Es así como lo llamamos ahora? No pude contener mi desprecio. Su rostro se tornó rojo, una mezcla de vergüenza y furia. Estás haciendo un escándalo. Hablemos de esto en casa. Pero yo había terminado de hablar. Estaba harta de la humillación, el abuso y el flagrante desprecio. Salí de allí, todo mi cuerpo temblaba. Mark no me siguió, ni siquiera me llamó cuando me fui. Llegué a casa sola, mi mente acelerada, pero sorprendentemente clara. Se había cruzado una línea, un límite irremediablemente roto. A la mañana siguiente Mark entró en la casa como si nada hubiera pasado. Fue entonces cuando Alice, siempre oportuna, decidió intervenir. Supe sobre lo de anoche, comenzó, su voz rezumando una falsa preocupación. Deberías saber mejor que avergonzarte a ti misma y a mi hijo de esa manera. Esa fue la gota que derramó el vaso. ¿Avergonzar? ¿Tienes la audacia de hablarme sobre vergüenza después de todo lo que tú y tu hijo han hecho? Mi voz se elevó, cada palabra alimentada por meses de ira y frustración reprimida. Alice buscó su teléfono. Si no te calmas, llamaré a la policía. Adelante, dije, mirándola fijamente mientras marcaba mi propio número en el teléfono, quizás les interese el paquete en el armario de la cocina. Mark parecía desconcertado, luego alarmado, pero antes de que pudiera decir algo, sonó el timbre. Al abrir la puerta a los oficiales de policía, sentí una extraña calma apoderarse de mí. Era como si todo el caos, todo el dolor se hubiera cristalizado en este singular momento de claridad. Era hora de que mi pesadilla terminara y comenzara la de ellos. Los oficiales de policía estaban desconcertados pero profesionales. Recibimos una llamada sobre un disturbio doméstico, uno de ellos preguntó. Sí, y mientras están aquí, creo que deberían revisar nuestro armario de cocina. Encontré algo que podría resultar interesante, respondí, encontrándome con la mirada de Alice al hablar. Su rostro palideció y por primera vez, vi un atisbo de miedo reemplazar su habitual burla. ¿De qué está hablando, mamá? Mark me miró a mí y luego a su madre, su confusión dando paso al pánico.
¿Le importaría mostrarnos a qué se refiere, señora? La mirada del oficial era severa pero curiosa. Al llevarlos a la cocina y señalar el armario, Mark susurró en tono desesperado a Alice: «Mamá, ¿qué hiciste?». Los oficiales encontraron el paquete de pastillas e inmediatamente se dirigieron a Alice. «Señora, tendrá que venir con nosotros». «Pero esas no son mías», balbuceó Alice, su voz temblorosa por la incredulidad. «Eso se resolverá más tarde». «Por ahora está detenida», respondió el oficial, esposándola mientras ella me lanzaba una mirada de rabia pura e impotente. Después de que la policía se llevó a Alice, me volví hacia Mark, quien parecía estar al borde de un colapso. ¿Es esto lo que querías, Sarah? ¿Destruir a esta familia? ¿Destruir esta familia?, repetí incrédula. Mark, tú y tu madre destruyeron esta familia mucho antes de hoy. Me engañaste, me menospreciaste, permitiste que tu madre me maltratara en mi propia casa. La destrucción fue obra tuya, no mía. Me miró, sus ojos se estrecharon. ¿Y ahora qué? ¿Divorcio? ¿Es eso lo que quieres? Por primera vez, Mark, no se trata de lo que tú o tu madre quieran. Se trata de lo que merezco. Y sí, merezco algo mejor que esta farsa de matrimonio. En pocas semanas comenzaron los trámites de divorcio. No puedo decir que fue una experiencia agradable, pero era necesario. El juicio que siguió fue el juicio tanto para Mark como para Alice. Mi casi ex esposo fue expuesto como el habilitador sin columna vertebral que era, mientras que su madre recibió una condena de 5 años de prisión por posesión de sustancias ilegales. Mientras estaba sentada en la sala del tribunal, viendo cómo se llevaban a Alice, una ola de emociones encontradas me invadió. Victoria, ciertamente, pero también una profunda tristeza por lo que podría haber sido, debería haber sido una familia amorosa. Mark me miró y apartó la vista, incapaz de sostener mi mirada. El hombre con el que me había casado era un extraño, del que finalmente estaba libre. Salí de la sala del tribunal, mis tacones sonando en el suelo de mármol como el tic-tac de un reloj, cada paso me alejaba más de la pesadilla en la que se había convertido mi vida. Al salir a la luz del sol, me di cuenta de que esto no era solo un final, sino también un nuevo comienzo. Los años que siguieron fueron de redescubrimiento y curación, y aunque las cicatrices permanecieron, sirvieron como un recordatorio constante de mi propia fortaleza, resiliencia y autoestima. La pesadilla había terminado, pero las lecciones que me enseñó durarían toda la vida. Había enfrentado lo peor y sobrevivido, emergiendo no como una víctima, sino como una mujer que nunca volvería a conformarse con menos de lo que merecía.